creo que luego de presentarse nos sentaremos a la mesa. Ah, nos falta alguien. Nuestro invitado especial de la clase C, Chito. Hola, un placer, soy Chito. Perdón, realmente yo no soy héroe y mis amigos héroes me invitaron. Y gracias por eso. Espero poder entrar a la clase de héroe pronto, no importa la clase que sea A o B, solo quiero ser un héroe. Clase B. Mi nombre es Shinhai Kuroro, mi queer es poder camuflarme y ocultarme en la oscuridad. Y mi nombre de héroe es Venta Black. Hola, yo soy Reika Yanagi. Mi queer se llama Poltergeist. Puedo levantar objetos que no superen el peso de un humano promedio. Y mi nombre de héroe es Emily. Hola, yo soy Yosetsu Awase. Soy de la clase B y pues mi nombre de héroe es Wender porque puedo fundir todo a su nivel molecular. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Tetsu, pero pueden decirme Tetsu. Gracias. Mi quirk es metal. Puedo endurecer todo mi cuerpo como el hierro. Y ¿qué más digo? Y mi nombre de héroe es Real Steel. Sí. Gracias. Toma. Yo ya me presenté. Quieto. ¿Quién? Hola, yo me llamo Nathan Monoma. Mi nombre de héroe es Phantom Thief. Y mi poder es copiar todos sus poderes. Así que técnicamente tengo el poder de cualquiera. Bueno, ella es Pony, es nuestra estudiante de intercambio. Hi, I'm Pony Tumasari. My full name is Rodeki, and my superpower is I can shoot my horns. Hola, yo soy Ibara Shinsaki. Mi poder es Vines y puedo extender las ramas de mi cabello y utilizarlas de varias formas. Y mi nombre de héroe es María. Y creo que podemos sentarnos ahora. Gracias a todos por venir. Vamos a proceder con nuestras preguntas y sus preguntas también. A ver, vamos a empezar. ¿Están listos, héroes? Sí. No escuché ese ánimo. A ver, otra vez. ¿Están listos? Demasiado. Ok, muchos de nosotros nunca hemos estado de la oportunidad de ingresar a una academia de héroes. A muchos de nosotros nos llama demasiado la atención cómo son esos pasillos. Así que cuéntanos un poco de cómo es la vida, su día a día, sus experiencias dentro de una academia de héroes. Bueno, hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, es muy divertido estar en la UA porque en los pasillos hay gente excepcional, hay poderes por todos lados, aunque claro, hay regulaciones para que no todos estén usando sus poderes al mismo tiempo. Bueno, a mí me encanta mucho la Academia de Héroes, me encanta estudiar para ser una heroína. Y no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo quisiera hablar desde el punto de vista general, como un estudiante general, porque yo no soy héroe, así que realmente no sé si las clases generales son iguales a las clases de héroe, pero creo que sí, creo que las materias son lo único que cambia. Yo quise entrar a la UA como héroe, pero se acabaron los cupos y solo me tocó entrar como persona general. Y sí, estar en el colegio es divertido. No te preocupes, Shinzo, lo lograrás. Yo creo en ti. Sí, gracias.
Va, ahí. Ahí, ya, gracias. Perdón. Bueno, para mí haber entrado a la Academia de Héroes ha sido un sueño. Ha sido un sueño a cumplir. Es muy genial poder entrenar nuestros dones y así ir mejorando poco a poco para llegar a la cima. Y sí, la verdad, sí, gracias a eso, a la cima. A veces es un poco difícil. A veces salimos heridos, pero no importa porque todo por ser héroes, sí, eso, héroes profesionales. A veces salimos heridos por las matemáticas. Ay, sí, es cierto. ¿Y tú, Pony, qué tal el intercambio? It's really fun. I like it. Yo soy de su dijo que estuvo muy divertido y que le gusta mucho y que la clase A apesta. No dijo eso, Monoma. Monoma, sí que sabes traducir, ¿eh? No le crean nada. A mí me encanta de estar en la academia, los lugares escondidos, en los que sí puedo usar mis poderes, asustar un poco a los demás. No es por mala, solo es para practicar. Pero también me encantan los momentos que todos pasamos en equipo y me imagino cómo vamos a hacer en la vida profesional después, ¿no es cierto? Bueno, a veces nos asusta en media clase, pero sabemos que es de ella. ¿Seguro? Me cae muy bien Ibarra. Sí, tenía. Nuestros poderes son complementarios y realmente nos vemos excelentemente juntos. Por eso es lo que más me gusta de estar en la Academia Yoei, que podemos combinar nuestras habilidades. Y claro, dejar mal a los Creo que Ibarra demás. iba a hablar. Sí, Monoma, Monoma. Ibarra, adelante. Gracias. Nada. A mí me gusta que nos enseñen a ayudar a otros, a poder servir al prójimo y a aprender a servir a un poder mayor, que no es eso. Siento unos gozos aquí entre estas dos chicas. Oh, ok. Bueno, a mí me encantan muchísimo los entrenamientos, en especial le puedo compartir con mi compañera, mi pequeño Quito, que digo, bueno, y bueno, no me gusta. No lo confirmo, pero tampoco lo niego. Bueno, a él le gusta Momo, así que... ¿Qué? Bueno, lo que más me gusta de la escuela es, por ejemplo, las actividades como el festival escolar. Me encantó estar en un concurso de belleza, aunque también me hubiera gustado estar en el teatro junto a ellos. Esto fue la mejor, fue la más bella de todo el desfile. Yo iba a decir eso, la reina. Sí. Yo le ayudé a arreglarse y estaba tan bella. Muchas gracias. Monoma, ¿qué tal si en vez de hablar del concurso de belleza hablas del teatro que tú y los demás hicieron? Fantástico, Quito, sí, por supuesto. Bien, como ustedes sabrán, la clase B hizo una obra teatral en el festival escolar, que se trató de cosas totalmente originales y fantásticas. Yo actué ahí como príncipe, así que si no la han visto, pues les invito a verlo en la serie de My Hero Academia. No se ve, pero pueden leer en la novela ligera también. También pueden leerlo y verán mi actuación asombrosa y la de todo mi equipo, porque todos lo hicieron fantástico. ¿No es así, Bonnie? Sí, de hecho, Agua se puede decir algo porque él también fue parte de los libros principales. Sí, usualmente se olvidan de mí. Respecto a la primera pregunta, creo que estar en una escuela de héroes suele ser bastante abrumador. Uno ve todas las habilidades del resto. Oh, gracias. Uno ve todas las habilidades del resto y se compara. La última vez que competimos contra la clase A, mi equipo perdió, fue humillante, pero intentamos hacer lo mejor que podemos. Deberías olvidar que perdimos ante la clase A. Eso nunca pasó. Yo creo que un verdadero hombre acepta la derrota. Un verdadero hombre acepta la derrota porque la derrota es lo único que te ayudará a mejorar para ir más allá. Está bien, como tú digas, Dulce. Gracias. Sabias palabras, Tetsutetsu. Muy bien. Gracias, Kendo. Sí. Shinzo, ¿tú qué hiciste en el festival escolar? La clase general hizo una casa de terror. Creo que no todos estuvieron disponibles para poder ir porque justamente se habían cruzado horarios entre la clase B y la clase general.
Esas cosas son horribles, horribles cosas. En realidad fue muy divertido, Ivana. ¿No te interesa una casa de terror? No, ¿te interesa ahora? A mí me gustan las casas de terror. A mí me gustó bastantísimo, me encantó estar ahí y creo que fuiste el mejor, Shinzo. Tú no estabas ahí, Monoma. No, sí fui, totalmente. A mí me encantó cómo hicieron todos los adornos. Muchas gracias, qué buena idea, en realidad. Lo hicieron muy, A mí también me gustan las cosas tenebrosas. Por eso me caes bien. Chicos, creo que tiene otra pregunta. Yo sí que sí. Nosotros sabemos que habitualmente en las escuelas, colegios o cualquier cosa de aquí, todos tenemos o una materia que odiamos o una que amamos. Entonces ustedes, ¿cuál sería su favorita o la que odian para todo y no quieren ir jamás? Yo puedo empezar, ¿qué tú? Sí, bueno, la materia que más me gusta es el entrenamiento de queers. Como ustedes sabrán, entrenamos nuestros poderes para volvernos héroes en el futuro. Y bueno, yo específicamente entreno con Shinzo porque tenemos poderes muy similares. ¿Quieren? Por favor, controlense. Bueno, Shinzo, quisieras demostrarles a todos lo que hemos avanzado. ¿Quieres decir que enseñen mi queer? Sí. Bueno, quien no lo conozca, tengo el poder de control mental, así que... tú, ¿me puedes decir qué hora es? Es la 1. Golpea a tu compañero. ¡Fantástico, ¿Es Shinzo! suficiente? Quiero que sepan que ese tipo de uso de sus quirks está prohibido en la UA. No siempre es así. Bueno, solo por entre Lo siento, ¿verdad? Esto tiene razón, no hay cómo usar nuestros quirks fuera del colegio. Lo siento por eso. Por eso no podemos usarlos ahora. A menos que tengas licencia. Eso es cierto. Sí, pero yo no soy héroe. No es cierto. No es cierto. Ya no serás muy pronto, Shinzo. Es lo que haces, Monoma, por eso no tenemos que salirnos del tema. Mejor voy a hablar de nuestra clase, la clase B, y de cómo nuestros trajes de héroes son geniales. A mí me encanta el mío. Sí, y el mío es el mejor. No es nada ostentoso, por cierto. Es bastante humilde y espero que... No, el mío es el mejor. Después de qué. Es clásico, es tradicional y elegante. Digan, ¿por qué son los únicos en traje de héroe? ¿No íbamos en uniforme? Sí, yo pensé que íbamos en uniforme. Lo que pasa es que tengo que vestirme para la ocasión. Yo no tengo uniforme. Oye, sí, qué desconsiderado. Él no tiene traje de héroe. ¿Por qué viene su uniforme? Le hace sentir mal. Oye, no fue mi intención. ¿Podrían bajarme un poco? Yo solo quise presentarme bien. Monoma, tú nunca hablas bien. No, pero claro que sí. Es más, yo debería ser su representante. Confundas las cosas. ¿Cómo que confundo las cosas? ¿Qué? Bueno, mejor mi clase favorita. Mi clase favorita es cuando tenemos la oportunidad. Cabezas. Cabezas, vamos a hablar. Amén, siga. Muchas gracias, Ivana. ¿Puedo continuar yo? Sí. Les estaba diciendo que una de mis clases favoritas son cuando tenemos la oportunidad de enfrentarnos contra nuestros compañeros de la clase A. Ya sé que a veces, bueno, digamos, no, pero es genial porque así tenemos la oportunidad de no solamente entrenar con nosotros. Ay, Kendo, ¿por qué me ves así? Bueno, que no son, perdón, no tenemos, a ver. Sí, por favor. Sí, por favor, esta es bien. Bueno. Entrenar con las personas de la clase A es genial, porque tenemos la oportunidad de conocer otros dones y otros quirks y no acostumbrarnos todo el tiempo a entrenar con las mismas personas. Porque en el momento en el que estemos en la batalla con los héroes profesionales, cuando seamos héroes profesionales y cuando enfrentemos villanos, no sabremos los quirks de los villanos. Probablemente no sepamos ni quiénes son.
Entonces tenemos que estar preparados. Como esa vez que yo peleé contra el sujeto Todoroki de ahí. Ese sujeto está loco. Casi le gano. Pero es un buen sujeto. Y buena batalla, Todoroki. Buena batalla. Buena batalla. Fue increíble. Algún día te venceremos. Sí, algún día, Todoroki. ¿Quién más tiene una materia favorita? Kuroyo, ¿tienes alguna materia favorita? ¿Y para Kuroyo? ¿Alguna materia favorita de los dos? A mí también me gusta mucho la materia de entrenamiento, especial cuando me enfrenté a ese pájaro de la clase nueva. ¿Cómo es que se llama ese pájaro? Takoyami. Sí, me gusta porque pude aprovechar mi quick y darme una paliza. Así que, sí, me gusta. Las prácticas fueron muy divertidas. A mí me gusta cuando entrenamos y también me gusta cuando tenemos horas libres porque las puedo aprovechar para orar. Es muy religiosa, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y tú, Moni, tienes alguna? Do you have a favorite subject? Materias favoritas. Favorite subject. Tetsu, ¿necesitas practicar inglés? It is English because it's easy. Dijo que la clase de inglés es su favorita porque es la más fácil. Y las clases de present week son muy aburridas. ¿Te parecen aburridas? Sí. Pero si él grita tanto como tú. Eso no lo hace divertir. Olvídalo que dije. ¿Alguien más? Yo realmente creo que envidio sus clases porque no son esas. No tengo entrenamiento ni nada general que tenga que ver con héroes. Y no tengo entrenamiento. Eso solo fue porque Aizawa me dio la oportunidad de estar ahí entrenando con ustedes, pero fue solo una vez. Para mí pasa siempre al asesor, por eso. Creo que mi materia favorita, honestamente, también es inglés porque se me hace fácil. Y qué bueno que a Bonnie también se le haga fácil, tenemos una materia en común. A mí me gusta cuando nos hacen enfrentarnos a las demás clases. Igual que Tetsu, me gusta poner en práctica. Y también me gusta usar mis tiempos libres para ver películas de terror. Bueno, creo que tenemos más preguntas para poder seguir, ¿verdad? Claro, antes que nada, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta que hacer acerca de la academia, nuestros queridos? Adelante, ven. Profesional. Una pregunta para ti, Mono. ¿Por qué odias tanto la clase 1? Es una buena pregunta. Bueno, es que no es que específicamente los odie el héroe profesional Hawks. Solo es que ellos son algo detestables por sí solos. Es decir, siempre tratan de atraer la atención hacia ellos mismos y siempre se meten en problemas peleando con villanos. Así que eso me parece cuestionable. Y Para mí no es una respuesta cuestionable, pero... bueno, digo que está de acuerdo conmigo. Eso, muy mal. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta a los héroes? ¿Quieres vivir en una academia? Claro. Al parecer muchos de sus compañeros muy amados están por aquí. Hola, chicos de la clase A. Hola, clase A. Sí. Hola, tengo una pregunta para todos ustedes. La pregunta es, ¿qué les apasiona para convertirse en héroes? Perdón, no te escuché. O sea, ¿qué les apasiona a convertirse en héroes? Sí. No, ¿qué? Apasiona. A mí me apasionó bastante la idea de ayudar a la gente. Saber que puedo usar mi queer para el bien de otros y también ser más fuerte dentro de mí, en mi espíritu. Eso, yo pienso lo mismo. Quiero ayudar a la gente, quiero ser una heroína profesional y quiero ser útil para todos, para salvar a todos de tantas cosas malas que tiene este mundo. Y por eso necesitamos estudiar. Me gusta mucho estudiar. Bueno, no sé si puedo decirlo ahora. Bueno, lo que a mí me apasiona de ser un héroe, de querer convertirme en héroe, ¿verdad? Esa era la pregunta. Es que cuando yo era pequeño
colegio todos me decían, el quirk que tú tienes no es para convertirte en un héroe, es de un personaje secundario. Y pues siempre sentí que podía demostrarles lo contrario, convirtiéndome en un héroe, lo cual era mi sueño. Sí. ¡Wow! Y tengo que compartir la misma experiencia con Monoma. En el curso me decían que mi poder era exactamente igual al de un villano y que jamás podría convertirme en un héroe. Que dejé de esforzarme por eso y por mucho tiempo pensé que tal vez tenían razón. Y sí, quizá lo que me motivó fue a darles la contraria. Yo sé que mi quirk parece de villano, pero puede ayudar perfectamente como un héroe. Puedo hacer muchísimas cosas mucho más grandes si aprovecho mi poder siendo un héroe. Gracias, Chito. Es verdad. Gracias, Monoma. ¿Quieres papelillo, hijo? Sí, no llores. ¿Alguna otra pregunta? Solo siguen esforzándose y esta vez me voy a esforzar. Yo también te prometo que me esforzaré, me volveré más fuerte y te venceré. Eso ya lo veremos. Sí, ya verás. Wow, bueno, ya hemos hablado mucho de lo que es una academia. Ahora ya que los sacamos de su querida academia, los trajimos aquí al Dorado 9. Yo quiero preguntarles cómo ha sido su experiencia, qué les gusta, qué quisieran hacer y qué más quisieran agregar a este precioso evento. You Pony, I can do what that. do you like about this convention? ¿Qué? Cuéntame. Bien hecho. Están mejorando. Very good. Oh, thank you, Pony. Dijo que está muy bien inglés. I like taking pictures and being around people who are cosplay. Do you like being in the panel? No, que traduzca. Por cierto, dice que le gusta tomarse fotos con todos ustedes y estar aquí en la convención. Y con la clase A no. Bueno, eso lo dijo, pero es su intención, yo lo sé en mi corazón. Do you like the panel? Yes. Dijo que le gusta el panel. A mí me gustó mucho este evento. Siempre me gustan estos eventos y venir a estos eventos a conocer a la gente de los eventos. Pero lo que creo que le falta a estos eventos es, no sé, tal vez un espacio en el cual podamos luchar amistosamente entre las personas que queramos seguir, ¿verdad? Seguir entrenando. No sé, tal vez un stand de fuercitas. ¿Qué dicen? Un stand de fuercitas. Y que viva la paz mundial. ¡Que viva! ¿Clase B? ¿Dijo que viva la clase B? Sí. ¡Sí, que viva la clase B! ¡Clase B! ¡Clase B! ¡Clase B! ¡Clase B! ¡Que haga más! ¡Clase B! Yo no soy de la clase B. ¡Y Shinzo! ¡Shinzo! Vas a ser de la clase B, estoy seguro. No, todavía no. Espera un poco más, espera que haya cupos y tal vez entre a la clase B. Si es que no hay cupos en la clase A primero. No creo que haya un cupo en la clase A. No lo sé. Creo que la clase A sí te quiere hallar. ¿Hay un cupo en la clase A? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Qué dije? No se pueden decir spoilers en el panel. Nos dijo la policía que no hablemos de eso. Bueno, creo que podemos proseguir con las preguntas. Ahora yo siento que hace falta algún villano para darle un poquito de sazón aquí a la convención. Bueno, no sé, si alguien se apunta a ser villano, nos vemos para pelear ahí. Cuidado con lo que deseas. Sí, por Aunque estamos en códigos. lugares de sombra, ¿no es cierto? Si es que acaso villano regrese, está la clase de aquí para defendernos. ¡Eso!
Así es. Lo haremos muy Realmente no bien. quisiera que aparezcan villanos porque quisiera relajarme un poco de todo el entrenamiento y de pensar en peligro todo el tiempo. Es bueno tener a veces un espacio normal para poder jugar y divertirnos, pero sí, siempre hay que estar alertas. Yo veo a varios Akatsukis por ahí y ellos me dan un poco de miedo, así que hay que estar alerta. ¿Alguno de ustedes quiere preguntarle algo a nuestros héroes aquí presentes? Bueno, buenas tardes, clase A. Mi pregunta para ustedes es... Somos la clase B. Perdón. Es que lo que pasa es que Arizawa me dejó con los guaguas, entonces ya me tocó cuidar. Ya. Lo que pasa aquí, bueno, la pregunta que yo les tengo a ustedes es si piensan crear en un futuro, ¿no? Su propia agencia o piensan unirse a una. Ok, las prácticas de héroe nos han acercado bastante al mundo profesional. Me encantaría tener una agencia de héroe algún día, tal vez con Reiko, ¿verdad? Me encantaría apoyarte en todo lo que hagas. Claro, sería hermoso poder compartir como compañeros una agencia. Mis prácticas no fueron no me ayudaron mucho porque me hicieron más modelar por belleza, salir en televisión, y me encantaría que sea una agencia para que las chicas puedan demostrar su fuerza y que salvemos a muchas personas y seamos muy famosas. Como usted dijo, es fantástica. Girl power. Gracias, Etsu. Bueno, les toca. Pues me he divertido mucho haciendo mis prácticas junto a Bonnie. Ya saben que trabajamos juntos en la misma agencia y pues lastimosamente necesito un compañero siempre para hacer mi trabajo de héroe y poder usar su poder. Y bueno, me encantaría crear mi propia agencia algún día. Una agencia de robo de juegos. Y tal vez trabajar con Shinzo. Gracias, Monoma, yo tenía la misma idea. Bueno, realmente mi idea sí es tener una agencia y es justamente para las personas a las que se les juzgó por un queer villanesco de alguna forma, así que Monoma, ¿te gustaría hacer una agencia conmigo? Por supuesto que sí. Monoma, ¿estás bien? Pueden seguir. Guasi. Tarado, lo asustas. Realmente sería genial. Bueno, no voy a mentir, con mi rendimiento solo puedo aceptar donde me llamen. Pero contigo podríamos hacer una agencia de héroes super fuertes, ¿no? Yo puedo construir, yo puedo unir. Sí, yo creo que estaría muy bien. Podrías unirte a mi agencia. Bueno, la verdad es que he pasado un buen tiempo con Falcon, junto a Kirishima y Tamaki. Creo que he potenciado mis dones. La verdad estoy un poco triste porque veo la clase A, pero no veo a mi mejor amigo Kirishima Eiichiro. Pero bueno, cuando lo vean le dicen que Tetsutetsu le manda saludos, ¿sí? Y que nos vemos para entrenar hoy. Le dicen ya. Y eso, y la verdad es que creo que Kirishima y yo, que es de la clase A, tenemos ciertas cosas en común. Son como dos gotas de agua. Bueno, eso dicen. Pero amigo, avance aquí frente a todos. Igual te invito a que seas parte de nuestra agencia cuando tengamos una en el futuro. ¿Qué dices? Perfecto. Muy bien. Say something? Wanna say something? The question is, Monoma, por favor. What would you like to do as a professional hero? I'd like to help people. Dice que le encantaría ayudar a la gente. Creo que eso es algo que nos une a todos. La benevolencia es algo típico de la clase de... Bien dicho. I have a question for Bonnie. Tengo una pregunta para Bonnie. What are your plans for the future? You think you're going to stay here or you're going to go back to your country? Are you going to work here or are you going to be a hero in your country? Le pregunté que si se va a quedar aquí o si va a regresar a su país para ser un héroe.
De nada. Para eso estamos. You understand me? I think I could stay here. With me? Thank you. I choose Fantastic. También la amiga Moni dice que se va a quedar aquí. Se va a quedar con nosotros. Ok, let's go. Chicos, acá. Ya, más. ¿Respondieron? Ivana y Yo solo quiero ayudar a la gente y servir a un poder mayor. Y a donde me inviten, que vaya con ustedes, porque nadie me invitó. Pero está. pero puedes venir en la mía. Nuestra agencia será solo de chicas. Acepto. Sí. Muy bien, Grito. Esa es la iniciativa de una mujer fuerte como tú. Muchas gracias, De Enzo. nada. Me agrada mucho la idea de que las heroínas quieran empoderarse y tener su propia agencia. Me gusta mucho. Gracias. Kinoko también puede unirse a nuestra agencia. Oiga, ¿me puedo dar cuenta que estoy con la camisa abierta? Sí me doy cuenta, así que voy. Censura. Está conmigo, discúlpenlo. ¿Puedo algo más? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya como ciudadano promedio, voy a hacer una pregunta más de salseo, ¿no? Voy a hacer una pregunta de salseo. ¿Cuál es su tipo de chica o chico que ustedes escogerían para salir? No sé cómo responder esa pregunta, pero ¿alguien quiere responder primero? Yo, bueno, mi tipo de persona es una persona que sea firme, fuerte, brillante y que se preocupe por los demás y que también sea estudiosa, sea una persona estudiosa y se preocupa bastante por todo. Muy bien, es muy válido. ¿Alguien más? Yo. Bueno, yo realmente muchas personas me han dicho que soy un poco torpe, así que yo no puedo evitar sentirme atraído hacia cuando una persona me complementa y podemos luchar juntos mano a mano. Y es una hermosa mujer inteligente, mucho más inteligente que yo en realidad. No tengo miedo a admitirlo, admitir eso es muy varonil. Y bueno, la verdad es que Vamos a ver. eres muy inteligente, Ken. Gracias. ¿Y quieres entrenar conmigo hoy? Perdón, a Kirishima le cancelan ya. Claro que sí, es un gusto estar contigo, Tetsunetsu. Sí. Yo también voy. Nos vemos. Bueno, ya, puede ser. Le dice mañana a Kirishima, ya. Soy un hombre de palabra, ¿Qué mañana. tal si entrenamos todos juntos? Entrenar juntos también es bueno. Podemos invitar a Reiko, a Ivana. También, ¿verdad? Sí. Entrenamiento. Y tú, nomás si quieres. Bueno, está bien, entonces díganle a Kirishima que venga. Pero si tú estás ahí, entrenaremos, Kendo. Sí. Gracias, Kendo. Y ya, eso. Yo escuché. A reforzar la amistad. Yo escuché que alguien de esta clase tiene un pequeño crush con Kinoto. No vino hoy. La Ya chica, saben quién es. si no saben quién es la chica que tiene honguitos en la cabeza y en las manos. Es muy tierna. No me juzguen, me gustan las chocolatitas. ¿Qué? Acaban de aceptar. Yo no iba a decir nada, yo no sabía. Digo, no, lo niego. Bueno, al menos tiene crush en alguien de su misma clase y no en alguien de la clase A. Como tú, Monoma, con alguien de otra clase. ¿Por qué no atención hacia mí? Yo decía que a Wasa le gusta alguien de la clase A.
pareja con personas de la clase A. ¿Con quién quisieras hacer pareja tú, no? Sí, Monoma, dinos, Monoma. Vamos, Monoma. Vamos, Monoma. Habla, Monoma. Tú siempre estás hablando hasta por los codos. ¿Por qué no hablas ahora? Exacto, Monoma. Es decir, ¿cuál es la pregunta? Que si nos tenemos algún tipo de chica. ¿Cuál es tu tipo? ¿Cuál es tu tipo, Monoma? Bueno, me gustan las personas de, obviamente, alto nivel cognitivo, académico y físico. Ay, espero que no sea yo. No, por supuesto que no, Kenta. ¿Por qué me gustaría alguien que siempre me agrede? De Es la hecho, persona más inteligente de este planeta. que no me agradas, pero no de esa forma. De hecho, me gusta la gente de cabello púrpura. ¡Wow! ¡Qué específico! Eso es todo lo que puedo decir ahora. Y me gustan personas que complementen conmigo. Tal vez que tengan quirks similares a mí. Te lanzo una directa bien directa. Eso es todo. ¿Algo que decir? Hablando de cabello morado. ¿Cuál es tu tipo? ¿Cuál es tu tipo? Me gustan las personas que me hacen reír. Y estoy batallando entre dos personas. ¿Quién quieres decir? A mí no me importa. Ella me dijo que te pregunte. ¿Quién? Ok, esto se puso rudo, así que antes de que el tiempo se nos va volando, vamos a hacer una pregunta que me ha estado intrigando todo este tiempo. ¿Por qué no mandando a la clase A? Monoma, vamos a hablar sobre la clase A. ¿Estás bien? Nos preguntó por qué nos odiamos de nuevo. Sí. ¿Por qué les agradan tanto a sus compañeros y siempre quieren estar con ellos? ¿Por qué nos agrada? Esa no es una pregunta adecuada, porque no es cierto. A mí me cae bien caminar ahí. No me siento disponible emocionalmente para seguir respondiendo. Muy bien, mis compañeros no pueden responder. Yo responderé. A mí me agradan mucho los chicos de la clase A. Yo no soy una persona tan competitiva. Y Monoma a veces puede llegar a ser molesto, pero está bien en nuestra clase. Nosotros no sabemos aguantar. ¿Verdad? Claro, soy el mejor. Bonnie no sabe de lo que estamos hablando. Por favor, Monoma. Well, the first question that you didn't answer is that if you have a type of guy or girl or person that you like. No. Dice que no le interesa a nadie. Y nos preguntó también, she asked that why do we like class A so much? I don't like them. Do you like the class A? No, I don't like them. Bullying está pasando demasiado tiempo con Monoma. Bien hecho, Bonnie. Las lecciones te han sentado bien. No le enseñes cosas raras. Bueno, no sé, tal vez están confundidos un poco porque tal vez creo que bueno, no sé. Yo me llevo muy bien con las personas de la clase A, sobre todo mi mejor amigo Eiichiro Kirishima, que bueno, que sí nos vamos a ver para entrenar hoy todos juntos. No sé, somos muy similares, tenemos los dones muy parecidos y tenemos metas muy parecidas y entrenamos juntos, así que yo creo que entrenar con la clase A es algo que me ha fortalecido. Y tal vez voy a decir algo que no sé, pero creo que Monoma debería intentarlo. Entrenar con la clase A. Ya hicimos eso, es más, les ganamos. Pero Les ganamos en nuestro amistosamente, ¿entiendes? Bueno, no sé, clase A, ¿acaso ustedes quisieran entrenar conmigo o algo así? Bueno, sabiendo incluso que nos vamos a vencer. No nos van a vencer, yo soy mejor. ¡Yo soy mejor! ¡Yo soy mejor!
¿Por qué siempre se... Con la cabeza abajo y para. Amén. Sigue. Ok. Gracias, Ivana. Ya Un pasó. poco de control, pero volvemos a la normalidad. Creo que no tenemos más preguntas, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué opinas de los familiares? Basta, Shinzo. Suficiente. No fui yo. Recuerde que es ilegal ser pandillero. Tendremos que atrapar. Juro que no fui yo. ¡Shinzo! Yo no lo hice, no fui yo. Estas obras de arte que podemos ver, existen unos cosplayers muy conocidos y que todos ustedes aman. Así que por favor, denles un aplauso que se presenten de nuevo. Hola a todos nuevamente. Bueno, hablando como cosplayers. ¿Qué pasó? Yo soy. No, hablando como cosplayers. Hola, nosotros somos Young Freaky Cosplay y nos volveremos a presentar con nuestros nombres de cosplayers. Bueno, yo representando a Keito, soy Suikima Cosplay y seguimos desde allá. Ya, bueno, mucho gusto. Yo soy Olive Cosplay y más me conocen por el cosplay de Shoto Todoroki. Bueno, y ya, bueno. Hola, yo soy Abraham the Rapper. Yo solo interpretar el cosplay de Kiro más seguido y sí. Sí. Todos están hablando de su cosplay de la clase A. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hola. Qué hermoso verlos aquí. Yo soy Apeki Kanjime. Usualmente represento a Suyu. Mi personaje es que no me reconoce, no me quieres. Y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Bueno, Mucho gusto, gracias por haber venido. También represento a Young Freaky Cosplay como grupo. Y mi nombre de cosplayer en solitario es de Fry Frog. Estoy muy feliz de estar aquí interpretando a mi personaje favorito, Neiki Monoma. Pero también hago el cosplay de Bakugo. ¿Haces cosplay de la clase A? Sí, hago cosplay de la clase A también. Hola, soy Naomi, soy Nai. Esta es mi primera vez que hago un cosplay. Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos aquí. Yo soy Saku Sofi y de la clase A yo soy la persona que usualmente es Kirishima. Sí, soy de Chorita, qué gracioso. Pero eso, muchas gracias por vernos y eso. Hola, yo soy Bri. Usualmente hago cosplay de Mina. La verdad no estoy muy acostumbrada a hacer cosplay de chico, pero eso, soy Bri y hago de Mina en Young Freaky Cosplay. Grande Bri, todas las seguí. Grande Bri, todas las seguí. Hola. Yo soy el más gracioso. No, se convirtió en caminar. Yo soy Leshiro, soy el que está detrás de Neiki Kaminari. Y realmente mi personalidad es más Kaminari que Shinzo, pero me gusta ser Shinzo. Vamos Kaminari, todas las seguí. Bueno, no lo dije, pero todos saben que yo interpreto a Deku en la clase A. Grande Deku. Ok, vamos a hacer dos preguntas bastante rapiditas para poder responder ya como cosplayers. Si alguien tiene una pregunta, vamos a hacer una o dos preguntas del público, si ustedes gustan. Ok, la primera pregunta es, ¿por qué escogieron a la clase B? ¿Por qué decidieron hacer este paneo como la clase B? O sea, en el panel o cuál. En general, ¿por qué quisiste este día ser la clase B? Pues porque odio a la clase A. No, ¿En serio? En serio, como cosplayer, pues creo que me gustan muchísimo estos personajes.
personajes, en especial Monoma. Es un personaje muy infravalorado. Yo creo que es muy importante, así es como un personaje súper especial. Entonces a mí me gusta mucho, es como me identifico muchísimo con él. Y yo creo que a mis amigos también, o sea, supongo que les gustan los personajes que hacen. Y hay algo muy curioso, nos parecemos un poco a los personajes que interpretamos. Un poquito bastante. Es Monoma. Es Monoma. Sí, cada vez que escogemos un cosplay es porque nos llama muchísimo la atención, lo sentimos como parte de nosotros y después de hacer cosplay de los personajes de la clase A y pensar en qué personajes de la clase B seríamos, las respuestas solo vinieron a nosotros. Fue automático. Excepto por mí, porque no soy de la clase B, pero... Pero es que queríamos que Shinzo esté aquí. Y excepto por mí, porque yo solo le digo sí a todo. Sí, es cierto. Hay mucha positividad. Es cierto, es cierto. También es la primera vez que hacemos un panel. Y espero que haya muchos más. Espero que haya más porque... De seguro que sí. Bueno chicos, eso fue todo lamentablemente. Esperamos tener otro. Ellos son Yo Freaky Cosplay. Un fuerte aplauso representando a la clase B. Gracias, gracias, gracias. Acabamos de salir del panel, fue muy divertido. El panel con la clase B fue genial y el público estaba muy animado y me siento genial. Está bien. Está bien, gracias por traer a Shinzo. Monoma, ven, dame tus impresiones del panel. Kendito, fue maravilloso, me encantó estar en el panel de la clase B, no solo porque sea la clase B, sino porque fue una experiencia fantástica. Con su permiso, los voy a grabar un poquito para las historias. Nai, she's our special guest today, doing cosplay for the first time.